Que nos da de enseñar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, dice allí capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5. Vamos a leerlos todos juntos. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo como hombre. Quiero hablarles, hermanos, en unos pocos minutos que me quedan, acerca de la importancia de la obra misionera, hermanos. Dios ha establecido la iglesia, hermanos, para que a través de la iglesia las naciones enteras conozcan del Evangelio, hermanos. Esa es la razón de existir de una iglesia. Que a través de la iglesia el Evangelio sea conocido en todo el mundo. La palabra de Dios dice en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es nuestro deber, hermanos, que el Evangelio sea conocido, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Porque aquí dice la palabra de Dios que el deseo de nuestro Dios, el anhelo de nuestro Dios y el palpitar del corazón de nuestro Dios son las almas perdidas. Y deberíamos estar involucrados en lo que Dios anhela. Deberíamos estar anhelando y deseando lo que Dios desea, que el hombre conozca la verdad, que el hombre sea salvo. Por eso quiero hablarles acerca de la importancia de la obra misionera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por esta noche, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Gracias porque nos das la oportunidad de podernos congregar con libertad, poder escuchar tu palabra, poder alabarte, Señor. Y rogamos, Señor, una vez más que el Espíritu Santo sea en esta noche con nosotros. Ayúdame a hacer de bendición a mis hermanos, Padre, y que tu palabra sea expuesta con libertad, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Te rogamos y imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amén. La importancia de la obra misionera. ¿Por qué o por dónde empieza la obra misionera, mis queridos hermanos? La obra misionera no fue un asunto, no fue una obra establecida por los hombres. La obra misionera no fue una idea de una iglesia. La obra misionera no fue la idea de un pastor o un siervo de Dios, no. La obra misionera fue idea de Dios. La palabra de Dios dice en Génesis 1, en el principio Dios creó. Dios es el origen, Dios es los fundamentos de la obra misionera. La obra misionera, hermanos, comienza en el corazón de nuestro Dios. Y la obra misionera termina en nuestro Dios, en la eternidad, adorándole. Dice allí en Apocalipsis, si puede ver Apocalipsis capítulo 5, dice que allí vamos a estar la iglesia y muchas personas, mucha gente va a estar ahí adorando a nuestro Dios. El versículo 11, capítulo 5 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. La obra misionera, mis queridos hermanos, comienza en el corazón de nuestro Dios, y la obra misionera termina en nuestro Dios, en la eternidad. Aquí, hermanos, va a ser ya el fin de misiones. Aquí ya no va a haber necesidad de que alguien más vaya a otro lugar, de que alguien más ore por un misionero. Ya no va a haber necesidad, hermanos, porque allí van a estar los millones y millones de personas adorando a nuestro Dios. Amén, amén. Cuando llegue el fin, hermanos, de los siglos, ahí en Apocalipsis nos habla en capítulo 20, donde todos van a estar compadeciendo ante el juicio del gran trono blanco, toda la gente que no ha recibido a Cristo, todos los que han rechazado a Cristo. Allí mucha gente va a estar, hermanos,
Y muchos de ellos van a estar allí por culpa de cristianos que quizás muchos de nosotros no hemos redoblado esfuerzos para predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, vamos a estar ahí salvos, vamos a estar adorando a nuestro Dios, pero vamos a estar viendo, hermanos, allí cómo la gente va a ser juzgada y va a ser lanzada al lago de fuego, y muchos de nosotros quizás querramos hacer algo para que esa gente se salve en ese momento en Apocalipsis 21, de la gente cómo va a ser condenada por la eternidad, pero ya no vamos a poder hacer nada. Amén. La obra misionera, hermanos, comienza en el corazón de nuestro Dios, y la obra misionera termina en la eternidad con nuestro Dios. Dijo un escritor: glorificamos a Dios cuando somos admiradores de Dios, porque cada uno habla, cada uno refleja lo que admira, hermanos, y como cristianos deberíamos admirar realmente a Dios, glorificarlo a Él, hermanos, y hablar a todas las naciones de lo que admiramos de Dios. Dios es digno de ser conocido, Dios es digno de ser anunciado por todas las naciones. Nada más Salmos capítulo 67, versículo 3, dice allí la palabra del Señor en Salmos 67, 3 y 4, dice: que alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos que alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Dios es digno de que le alaben, mis queridos hermanos. Dios es digno de ser glorificado. Dios es digno de ser conocido en todos los rincones de la tierra. Él es digno, hermanos, de ser conocido. Él es digno de ser anunciado a todas las naciones. La obra misionera, hermanos, empieza en el corazón de Dios. Dios es el inicio de la obra misionera, Dios es el comienzo de la obra misionera, y Dios es el fin de la obra misionera en la eternidad. ¿Por qué debemos entonces apoyar la obra misionera, hermanos? ¿Por qué debemos estar involucrados en hablar del Evangelio a todo el mundo? Porque, como les decía, hermanos, esa es la razón de existir de nosotros como cristianos. Mire, si la salvación de Dios a través del Evangelio solamente fuera para llevarnos al cielo, ya nos hubiera llevado el momento en que hemos sido salvos, ¿verdad? En el momento en que aceptamos a Cristo, mejor, hijo, ¿para qué te voy a tener aquí en la tierra sufriendo? Mejor ven conmigo. ¿Por qué el Señor aún nos permite estar acá en esta tierra? Porque a través de nosotros Dios quiere que el Evangelio sea conocido. Amén. Ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor aún nos mantiene aquí, mis queridos hermanos. Llevar el Evangelio. ¿Por qué debemos ser parte de la obra misionera? Porque es el corazón de Dios y es el deseo de nuestro Dios de que todos los hombres sean salvos. Ahí volviendo a primera de Timoteo, capítulo 2, el cual quiere, versículo 4, que todos los hombres sean salvos. Él desea que todos sean salvos, hermanos. No solamente un grupo de personas, no solamente unos cuantos países, no solamente unas cuantas naciones o un continente, 2 continentes, no. Dios anhela y desea que todos los hombres sean salvos. No solo los judíos, no solamente los de Palestina, no solamente los de Europa, no, Dios desea que todos sean salvos. Ahí incluye al mexicano, ahí incluye al colombiano, ahí incluye al ecuatoriano. Dios anhela que todos los hombres conozcan la verdad. Amén, amén. Dios incluso ideó un plan maravilloso en la eternidad, hermanos, para que el hombre sea salvo. Dios enviando al Hijo para que el Hijo venga a dar su vida en rescate por muchos. La palabra de Dios dice en Corintios que dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que a través de su obra, a través de su pobreza, nosotros seamos enriquecidos. Dios planeó, hermanos, que Cristo viniera a morir por todo el mundo. Él ideó ese plan maravilloso, hermanos. En Hechos capítulo 2, mire lo que dice Hechos capítulo 2,
nos habla acerca de ese plan maravilloso que Dios ideó, hermanos, para que Cristo viniera a dar su vida por nosotros. Dice allí Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, del apóstol Pedro está hablando aquí, dice: oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. El anticipado conocimiento de Dios. Dios ya había planeado, Dios sabía lo que iba a suceder, hermanos, con Jesucristo. Él había entregado a Jesucristo por todo el mundo y Dios le había hecho pecado por todo el mundo, por usted y por mí. Amén, amén. Porque ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos, que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Dios ya entregó todo, mis queridos hermanos. Dios ya dio todo, hermanos, lo más valioso que tenía, su Hijo Jesucristo, entregó por todos nosotros. El justo por los injustos, dice la palabra de Dios, para llevarnos a Dios. Es el corazón de nuestro Dios y es el deseo de nuestro Dios que todos los hombres conozcan la verdad y que todos los hombres sean salvos. Por eso debemos estar involucrados, mis queridos hermanos, en este asunto de alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. Estamos cumpliendo lo que Él nos ordenó, pero estamos también, hermanos, involucrados en lo que a Dios le interesa, que conozcan el Evangelio. ¿Por qué debemos apoyar la obra misionera? Mire lo que dice Mateo 28, de un versículo conocido. Mateo 28, capítulo 18, conocido como la Gran Comisión. Versículo 18: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene, hermanos, toda la autoridad. El Padre dice que puso delante de Cristo toda la autoridad. Él tiene la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, hermanos. Él tiene la autoridad sobre todo lo que vemos y sobre todo lo que no vemos. Dice la palabra del Señor: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y con la autoridad de Cristo, Él nos manda a predicar el Evangelio en todo el mundo. Amén, así es. Hermanos, la iglesia no es como que estuviera en un rinconcito y Satanás y sus huestes están contra la iglesia. No es así. La iglesia tiene todas las de vencer. La iglesia tiene todas las de ganar. Las puertas del Hades no podrán prevalecer, no podrán avanzar, hermanos, contra su iglesia. Amén. Por eso nosotros como iglesia debemos redoblar esfuerzos para seguir predicando, para seguir anunciando, para seguir hablando a otros de Cristo y seguir enviando y apoyando a la obra misionera, hermanos, para que otros conozcan de Cristo. Con esa autoridad, dice allí el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que vayamos y hagamos discípulos en todo el mundo. Ahora, ahí entra la obra misionera, mis queridos hermanos. Usted quizás no puede ir a Ecuador, ¿verdad? O a Colombia, o a Taiwán, o a Venezuela. Pero hay alguien que está dispuesto a ir. Al usted apoyar, orar, o enviar a alguien, usted está haciendo parte de lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Dijo alguien: no pueden ir sus pasos, pero pueden ir sus pesos, ¿verdad? Pero todos debemos hacer parte en el alcance de la gran comisión, hermanos, en todo el mundo. Porque Él nos mandó, hermanos, no es una opción, ¿no? Como cristianos, mis queridos hermanos, el venir a Cristo implica morir a nosotros mismos. Amén. Amén. Ya no vivo yo, dice el apóstol, sino que Cristo vive en mí. Ya nosotros hemos muerto en nuestros deseos, ya nosotros hemos muerto quizás muchos a nuestros sueños para cumplir los deseos, los sueños y los propósitos de aquel que dio todo por nosotros.
Él nos mandó, Él nos envía, mis queridos hermanos, a llevar el Evangelio para ser discípulos en todas las naciones. Pero hay una promesa especial, dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar con aquel que con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Es la promesa preciosa de nuestro Señor. Él nos manda y Él nos ordena a llevar el Evangelio por todo el mundo. ¿Por qué debemos ser parte en la obra misionera, mis queridos hermanos? No solamente porque es el corazón de nuestro Dios, no solamente porque es una orden de nuestro Dios, sino que es fruto para la eternidad. Esta vida, hermanos, es solamente, dice la palabra de Dios, es como una neblina. Aquí estamos poco tiempo. Esta vida no es la vida real, mis queridos hermanos. No se acostumbre a esta vida. No nos acostumbremos. Esto no es la vida real. Aquí vivimos 50, 70, 80 años. Compare eso con la eternidad, hermanos. Allí está nuestro verdadero hogar. Allí está nuestra verdadera ciudadanía con nuestro Señor. Amén, amén. Pero Él nos da la oportunidad, mientras estamos aquí, hermanos, en esta tierra, de invertir en la eternidad para hacer fruto para lo eterno. Dice Jesucristo, no lo busquen en Lucas 12, dice que hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, ni ladrones minan ni hurtan, no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Él nos da la oportunidad de poder invertir para la eternidad, hermanos, a poder hacer tesoros en la eternidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo Filipenses allí, capítulo 4, dice allí, el contexto de Filipenses capítulo 4, versículo 10, viene hablando de cómo el apóstol Pablo había pasado algunos momentos difíciles, tenía escasez económica, pero dice allí que él había aprendido a vivir humildemente en abundancia y en escasez. Pero la iglesia de Filipos, hermanos, había deseado y quería apoyar el ministerio de Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde ¿qué? En vuestra cuenta. El apóstol Pablo decía: yo no busco limosnas, yo no busco que ustedes me ayuden, porque no necesitaba, o probablemente sí, bueno, él sí no necesitaba, pero más que eso, él buscaba que la misma iglesia sea beneficiada. Fruto para vuestra propia cuenta, dice el apóstol. Cada cristiano, cuando vino a Cristo, se abrió una cuenta en el cielo, mis queridos hermanos. Muchos cristianos quizás van a tener su cuenta en cero, muchos cristianos van a tener llena su cuenta, yo no lo sé, pero cada uno de nosotros debemos hacer fruto para el eterno. Pero dice allí el versículo 18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa preciosa para aquellos que invierten en lo eterno dice que Dios va a suplir todo lo que os falte. Y lo hemos visto, hermanos. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Dijo alguien: usted preocúpese por las cosas de Dios y Dios va a preocuparse por sus cosas. Amén. Vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Recuerdan la viuda de Sarepta allí cuando el profeta va y dice la viuda que solamente tenía aceite y harina y se dejaban morir solo para prepararse un bocado? Pero ¿qué le dice el profeta? Dame a mí primero.
Preocúpese por las cosas del Señor y Dios se va a preocupar por sus cosas. Y Él nos da la oportunidad, hermanos, de poder invertir para la eternidad. No es beneficio para el misionero, no es beneficio para el predicador, no, dice fruto para su propia cuenta. Amén. Es bíblico que nosotros como iglesia apoyemos a aquellos siervos que están en otros lugares o aquellos siervos que están dedicados a la obra del Señor. Fruto para su propia cuenta. ¿Por qué debemos ser parte en la obra misionera? No solamente porque es el corazón de Dios, no solamente porque es una orden de nuestro Dios, no solamente porque es fruto para el eterno, sino también porque nosotros mismos, hermanos, la iglesia misma, usted mismo, es fruto de la obra misionera. No sé cómo pasó aquí, pero en los lugares que hemos estado, y así mismo en Ecuador, un misionero tuvo que sacrificar algo. Una familia tuvo que dejar una cultura, tuvo que dejar muchas veces un trabajo, tuvo que dejar muchas veces una herencia, una posición para ir a establecerse a un lugar y poder predicar el Evangelio y que gente sea sana. No sé si aquí pasó así, pero alguien tuvo que ir a su casa. Alguien tuvo que tocar su puerta, alguien tuvo que entregarle un folleto, alguien tuvo que orar por usted, alguien tuvo que sacrificar algo para que usted y yo conociéramos el Evangelio. Amén. Somos deudores, como dijo el apóstol Pablo, somos deudores de aquellos misioneros, de aquellos hombres que estuvieron dispuestos a sacrificar todo para que usted conozca el Evangelio. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dijo un misionero: no, tú eres cristiano porque alguien se preocupó por ti. Ahora a ti te toca preocuparte por los demás. Somos deudores en el nombre de Cristo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay un factor importante aquí, mis queridos hermanos. Dice allí: ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo el hombre va a ser salvo si no hay alguien quien vaya y les predique? ¿Cómo van a venir a Cristo? ¿Cómo van a conocer la verdad? ¿Cómo van a saber del Evangelio si no hay alguien quien les predique? Aquí hay un grupo especial, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De aquellos que van a anunciar el mensaje de salvación, de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación a un mundo que está perdido. ¡Cuán hermosos son esos pies! Dios está dispuesto a salvar, mis queridos hermanos. Dios ya entregó todo para salvar al hombre. Dios ya dio a su Hijo Jesucristo. Dios ya dio todo, absolutamente todo. El hombre no tiene que hacer nada. El hombre no tiene que hacer alguna obra, nada de eso, hermanos. Solo tiene que poner su fe en Jesús, arrepentirse de sus pecados y Él va a ser salvo. Pero si no hay quien les predique, hermanos, aunque el mensaje sea eficaz, aunque la obra sea eficaz, y aunque Dios desee que todo el mundo sea salvo, pero si no hay quien vaya y lleve el Evangelio, se va a perder esa persona. Así es, amén. Allí lo dice. ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer si no fueren enviados? Tenemos una grande responsabilidad, mis queridos hermanos, de llevar el Evangelio a los que le rodean aquí, en este lugar, pero también de llevar a todo el mundo este Evangelio que ha transformado nuestras vidas. Quiero preguntarle qué hubiera sido de nosotros, con el temor de Dios sobre todo, si alguien no nos hubiera hablado del Evangelio, si no hubiera conocido México el Evangelio, si usted no hubiera conocido el Evangelio, ¿dónde estuviéramos muchos de nosotros?
¿Dónde estuvieran nuestras familias si no hubiéramos conocido el Evangelio? Somos deudores, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por aquellos que estuvieron dispuestos a sacrificar, aquellos que estuvieron dispuestos a entregar. Muchos de ellos, hermanos, padres tuvieron que sacrificar a sus hijos entregándole a la obra para que vayan a otros países por el Evangelio. Cristo mismo es el ejemplo, el mayor ejemplo de sacrificio, de entrega. Cristo dejó todo por usted y por mí. Dice que se hizo pobre por usted y por mí, para que nosotros seamos ahora enriquecidos. Si Cristo hizo todo por nosotros, la pregunta es, ¿nosotros qué estamos dispuestos a hacer por Él? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que ese mensaje sea conocido en todo el mundo? Tenemos la autoridad, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo, tenemos el mensaje, el Evangelio glorioso, que es poder de Dios para salvación. Tenemos todas las herramientas necesarias. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer más? ¿O qué excusa ponemos para no hacer por su obra? Que el Señor nos dé la gracia, mis queridos hermanos, y recordar que es nuestro privilegio sobre todo, pero también nuestra responsabilidad. Mire, allí en Corintios habla de las iglesias de Macedonia, ¿verdad? Dice que esas iglesias pasaban pobreza, pasaban tribulación, grandes tribulaciones, muertes muchos de ellos, pero una iglesia que sobre todo tenía su mirada, su esperanza en su Señor. Y dice que ellos eran ricos en generosidad y tenían gozo al pasar sus tribulaciones, pero sobre todo tenían puesto la mirada en su Señor. Dice el apóstol, se entregaron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tenían primero la mirada puesta en su Señor, lo que le interesaba a su Señor, y su vida reflejaba donde estaba su corazón. Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Amén, así es. Que el Señor les dé la gracia y nos dé la gracia, mis queridos hermanos, para seguir haciendo la obra de Dios. Pueden ponerse de pie, por favor, vamos a orar. Él nos da la bendición, mis queridos hermanos, de poder invertir, de poder trabajar para la eternidad. Él nos da la gracia, mis queridos hermanos, para hacer su obra. Amén. Y Él nos mandó. Recuerde esto, cada uno habla de lo que admiramos. Dice que nosotros le glorificamos a Él, o la gente glorifica a Él cuando le admira a Él. Si realmente nos admiráramos de la obra que Él hizo por nosotros, del sacrificio que Él hizo por nosotros, nadie nos callaría, hermanos, si realmente admiráramos y nos quedáramos maravillados de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Ahí en su lugar puede cerrar sus ojos, ahí en su lugar orando al Señor. Si el Señor habla su vida, la palabra de Dios fue abierta, fue leída, y el Espíritu Santo es quien habla. No son mis palabras, no es lo que yo pueda decir, es la palabra de Dios. Ahí orando en su lugar. Si el Señor habla su vida y tiene que pedirle perdón, o si usted está haciendo la obra de Dios, mintiendo, trabajando, anímese más, hermanos, siga haciendo su obra, siga trabajando para el Señor. Pero si usted quizás dice, hermano, yo no estoy haciendo nada, quizás me he enfocado en mí mismo, he hecho lo que yo quiero y he descuidado lo que el Señor me ha mandado, Él le da aún la oportunidad de podernos arrepentir y podernos dedicar a su obra. Muchos quizás no pueden ir como misioneros, muchos no pueden ir como obreros, pero puede usted orar por ellos, puede apoyar a ellos, pero todos podemos hacer algo. La mayor necesidad en este mundo, mis queridos hermanos, es del Evangelio. Y usted y yo tenemos el Evangelio que estamos dispuestos a hacer con ese mensaje. Ahí oramos, pastor.